Y ahora Carlos va a dar una ponencia en términos de calidad, que es para como la cereza se escucha por ahí. Para los contribuyentes. Sí. Pues muy buenas tardes tengan todos. Lo que les voy a estar hablando, voy a dar la presentación en español. La presentación está en inglés y cualquier pregunta en español o en inglés, pues la podemos contestar también. Y lo que voy a presentar, pues, es un poco más sencillo. La investigación que nosotros hemos estado haciendo no conlleva equipos y tecnología tan sofisticadas, pero creo que tiene mucho que aportar a lo que se está haciendo con todos estos proyectos de ciencia. Lo primero que yo quería presentar a ustedes es lo básico de lo que es una planta de café. Cómo se comporta el ciclo fenológico del café en Puerto Rico. Y es algo bien sencillo. Nosotros tenemos en Puerto Rico tradicionalmente una época de cosecha que comienza por ahí cerca de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre, dependiendo de la altura en Puerto Rico. Pero esta es la época de cosecha que alcanza su pico por ahí por el mes de octubre, noviembre, ¿verdad? Y eso pues también hay que verlo de acuerdo a cómo se desarrollan los periodos de temperatura y lluvia en Puerto Rico. Seguido del periodo de cosecha, ¿okay?, empieza un periodo de sequía, empieza el periodo invernal, donde vamos a sentir temperaturas más frescas y unos periodos de sequía. El árbol de café necesita pasar por un periodo de estrés de agua para estimular esa yema que todavía no está diferenciada y puede irse a hoja o a flor. Necesita ese periodo de sequía para que unas hormonas en su estructura se acumulen, y pasado ese estrés con unas pequeñas lluvias que comienzan por aquí cerca de enero, febrero, cambia esa conversión y esa yema se convierta en una flor. Por eso es que si nosotros tenemos en algunos años periodos aquí que son de mucha lluvia, lo que vamos a tener es muchas hojas y pocas florecidas. ¿Bien? Es una ley natural de las especies, perpetuación de la especie. Cuando las especies ven que hay un estrés, sequía, hay posibilidad de la planta morir, ¿qué es lo que va a hacer? Reproducirse. Pero si la planta tiene un periodo de humedad cómoda, como dice el jíbaro del campo, coge vicio, se pone verde, y nosotros lo que queremos cosechar es café, no hoja, ¿verdad? Pero esos son los cambios que nosotros vamos a ver en algunos años. Seguido de eso, pues viene el periodo de inducción floral, viene la florecida, y luego viene el periodo de desarrollo de los frutos, y ahí pues son las zonas más críticas donde las plagas pues nos van a estar molestando. Esto básicamente es el desarrollo del fruto. Estamos hablando de que desde el momento en que ocurre la floración, por ahí bastante concentrada en febrero, tiene unas 4 etapas. En este periodo de verano es donde más agua necesita, porque es donde empieza a acumular realmente tejido y materia seca, precisamente. Y aquí es donde ya el grano está maduro, fisiológicamente ya hecho y listo para cosechar, aproximadamente unos 243 días. Periodos críticos, esos son los periodos críticos donde vamos a tener mayor problema con la broca. ¿Okay? Y estas son cosas sencillas que ocurren y las que conoce ya nuestro agricultor. Esto no es conocimiento general. Nosotros lo que estamos teniendo en el café es un daño porque la broca nos está afectando este 55% aquí, que esto es lo que nos va a dar realmente el rendimiento, el peso y lo que se va a convertir en el futuro en la harina de café. Ahí es que nosotros estamos teniendo problemas. Cualquiera otra de las partes de esa fruta que se fueran afectadas, nosotros no nos molestaría tanto. No sería mayor problema. El problema es que nos está afectando lo que es nuestro producto real, que es, ¿verdad?,
el café, esa semilla de café. Como me pidieron que hablara de cuál era el efecto que está teniendo la broca, pues mire, el efecto que tiene es económico, es que le está afectando el bolsillo al agricultor. ¿Y cómo lo afecta? En su rendimiento. En Puerto Rico, el agricultor vende su café a razón de 28 libras, es lo que se llama un almud. El almud es una medida de tiempo de España que ya está en desuso, es un decalitro, pero todavía en la cultura en Puerto Rico se sigue utilizando esas 28 libras como medida estándar, que es lo que el agricultor de su finca trae. Ya muchos han ido cambiando a libras, a pesos, pero muchas veces todavía lo hacían en algo. Pero vamos a tener esa medida como, por ejemplo, son 28 libras. De esas 28 libras de frutas que trae el agricultor a vender, cuando se despulpa, se lava y se seca un 10%, lo que quedan son unas 5.65 libras de café. De esas 28, esa es la reducción. Bajamos a 5.65 libras de lo que es café pergamino. Cuando lo pilamos, le sacamos la cascarita, debe de estar cerca de 4.55 libras. ¿Ok? Y ahí, cuando lo tostamos, baja a 1.77 libras. Quiere decir que nosotros de 28 libras trabajamos para sacar 1.77 libras, que es el producto final, que es lo que nosotros vamos a estar trabajando. Aquí lo ven de nuevo. De esas 28 libras, nosotros bajamos a 5.65 libras, a 4.65 libras y 1.77 libras. Con eso es que nosotros trabajamos. De esos volúmenes tan grandes, nos quedamos realmente con una cantidad. Por eso es que no podemos darnos el lujo de perder mucho de estas libras que están aquí. ¿Okay? Imagínense perdiendo, esto es 100%, utilizando el 100% y bajamos a 1.77 libras. Hay agricultores hoy día que están por debajo de media libra si fuéramos a sacar el rendimiento de lo que tienen. Y eso no da dinero. Aquí visto de otra manera, pues lo tenemos en gramos, de 1000 gramos de café maduro, como se supone que se coja, ¿verdad? Fully ripened, completo. Nosotros vamos a despulparlo. Cuando lo despulpamos, lo que ya tenemos son 568 gramos de café despulpado, 432 gramos es de pulpa, que eso se descarta. De ahí baja a 61 gramos de café pergamino, y cuando le quitamos esa cascarita, baja a 48.8 gramos, que es con lo que realmente el agricultor trabaja. Esa es su materia prima. ¿Okay? Y ahí es que el agricultor o gana o pierde, y se sabe si tiene para pagar la hipoteca de la finca, pagar los obreros y pagar todas las prácticas que nosotros les recomendamos que hagamos con toda esta ciencia que estamos buscando. Porque realmente, a la larga, a la corta, esto es dólares y centavos. Nos cambió la historia en agosto del 2007, ya aquí se mencionó, habíamos vivido sin la broca, llegó la broca y cambia la historia. Ahora no solamente tenemos que trabajar con los costos altos de producción, con la falta de mano de obra, con la roya que nos estaba atacando, ahora tenemos la broca. Y comienza una serie de investigaciones, y esta historia, pues ustedes la saben, igual que los efectos que tiene la broca y cuál es el mayor efecto en la semilla. No lo voy a discutir porque de esto ustedes tienen que enseñarnos a todos nosotros. Los efectos básicamente, lo que tengo que mencionarles es que en el caso de Colombia, por ejemplo, se ha encontrado que no solamente afecta la semilla adentro y afecta el rendimiento, es que también se ha encontrado, y aquí pues no lo hemos estudiado a la saciedad, de que mucho del grano de café no llega ni siquiera a desarrollarse hasta su etapa final. Que hay mucho del café, y ellos reportan hasta 50% del café que se cayó prematuramente, o que el árbol de alguna manera lo desconecta del árbol. O sea que esa parte no la estamos midiendo. ¿Cuánto del café estuvo afectado que llegó al final y cuánto se pudo haber caído durante su proceso de desarrollo?
De nuevo, ¿cuál fue la realidad de traer la broca? Pues mire, esto es una tabla de rendimiento, así es que se compra el café en Puerto Rico. Nosotros siempre medimos el almud, ¿verdad? Un almud son 28 libras y esas 28 libras tiene que rendir 4.54 libras de café pilado, listo para ir a tostarse. De otra manera, 22 almudes son 616 libras de café uva acabado de traer de la finca y eso da más o menos un quintal de café pilado. Los agricultores empezaron a protestar, no me está dando el rendimiento, ahora no me da. Cuando el agricultor medía de sus 28 libras, ya no le daba 4.54 libras. ¿Qué estaba pasando y qué vamos a hacer? Aquí había alguien que estaba perdiendo dinero. ¿Dónde se está perdiendo dinero ahora en la transacción? Pues comenzamos a hacer un experimento respondiendo a las necesidades del Departamento de Agricultura. Teníamos que diseñar algo rápido, una metodología para coger el café y medirlo y saber qué era lo que estaba viniendo de la finca y cómo se iba a comprar y cómo se le iba a pagar al agricultor. Teníamos la peculiaridad de que en Puerto Rico el café se siembra en zonas bajas, medianías y altura, y que también el café en Puerto Rico se cosecha en unas épocas que vienen los picos en agosto, septiembre, hay otras que es octubre, noviembre y otras en diciembre, llegando a enero. Así que así mismo desarrollamos esta metodología de visitar beneficiados de café. No fuimos a fincas individuales, no. Nosotros fuimos donde se acopiaba, donde llegaba el café de diferentes zonas, ¿ok? Zonas de medianía, de altura, y ahí fue donde nosotros tomábamos la muestra al principio, en el pico y al final de la cosecha. Este trabajo requirió unos instrumentos que no gastaban energía, bien sencillo, y básicamente cogimos machetes, ¿ok? Porque imagínense ustedes estar muestreando fruta por fruta, picándola con un cuchillo y mirando a ver qué era lo que tenía dentro. Así que diseñamos un equipito bien sencillo, que era una tablita con unos rotritos cóncavos, cogimos un machete, ¿verdad? Hicimos una guillotina y lo picábamos de 10 en 10. Y ahí pues multiplicamos la cantidad de frutas que podíamos estar evaluando. Porque nosotros queríamos saber, y aquí lo ven, ¿verdad? Los frutos que estaban brocados, los no brocados, y qué era lo que estaba pasando con esa fruta, de la muestra que traíamos. Así que costaba, por lo menos este experimento no nos costó mucha energía, era bien eficiente en eso. Ahora, si uno no tiene mucho cuidado, picarle también. Todo este café y todas estas muestras se procesaron a la mano, se procesaron en la estación experimental de Adjunta. El compañero Whitman y Osvaldo Bosque, que en paz descanse, pues fueron colaboradores en este proyecto, y se estuvieron desarrollando durante los años 2008, la cosecha 2008, 2009 y 2010, llegamos a tomar muestras. Todos estos cafés se flotaban porque la literatura nos decía que el café que estaba brocado flotaba. Y claro está, es cierto, hay café que está brocado y flota, pero hay café que no está brocado y también flota. Pero también encontramos que había café que se quedaba en el fondo, que no flotaba y estaba brocado. Y de todas, o sea, había todas las alternativas y teníamos que diseñar una metodología para, si íbamos a usar el flote, ¿verdad? ¿Cómo íbamos a estimar el que está brocado, que está allá abajo? Porque no todo el café flotaba. Así que todo este proceso de pulpar el café, de coger los pesos, el rendimiento, la densidad, hay toda una serie de trabajos de lo que se llama granulometría, de densidad específica, tamaños de grano. Todos estos cafés se secaron al sol hasta 12% de humedad, se pesaba, se sacaba el rendimiento. Y a través de todos estos estudios, y ahí era donde nosotros cogíamos la muestra, ¿verdad? La muestra que venía del campo. Además de que recogíamos la muestra que tomábamos como café maduro, que se entregó ese día por la mañana de múltiples agricultores y muy beneficiados, cogíamos la muestra y la caracterizábamos. De esa muestra, cuánto café había maduro, verde, pintado, sobre maduro. Luego componíamos la muestra,
lo flotábamos, lo despulpábamos, lo lavábamos, hacíamos toda esta serie de pruebas y granito por granito decidir cuál era el estatus de esa fruta. Si era brocado, si no era brocado, si era vano, si era bueno. Así que, para ir directamente a los resultados, cosas interesantes que vimos, primero que nada era que los agricultores estaban llevando café al beneficiado a vender su café como maduro y el beneficiador estaba comprando café maduro, pagándolo a precio de café maduro, cuando tenía estas cantidades de café verde. En casi todos los casos, miren, esto es en altura, en la zona de altura, al principio, en el pico y al final de la cosecha, hubo 17, 12 y 11% de café verde en una partida de café que se supone que era maduro. Automáticamente eso nos dice que afecta el rendimiento. Hay un café que no está completamente desarrollado ahí. Y que cuando pase a través de una máquina despulpadora que se diseñan para menos de un 5% de café verde, aquí nosotros estamos metiéndole café verde a una máquina como si fuera maduro. Ahí teníamos el primer problema de rendimiento, que no tenía que ver con la broca, pero también sabíamos que ese café verde que estaba yendo al beneficiado estaba trayendo broca en las primeras etapas, porque ese café era verde. Esa broca estaba llegando a los tanques de agua del beneficiado, no dentro o bien dentro de la fruta, quizás en las primeras etapas. Así que cuando fuimos a mirar, pues teníamos desde un 22, un 27, un 21% de café pintado hecho, 53, 49 y 50% de café maduro, pero también había una cantidad de café sobremaduro. Lo mismo pasó en la zona de medianía, miren, un 13, un 15% de café verde, 25% de café pintado y unos 50 o 40% de café maduro, cuando se supone que todo debía ser maduro. Pues algo nos decían, estamos cogiendo bien nuestro café y eso lo vamos a discutir ahorita, porque esto ocurre. Hay otros problemas en la industria del café de mano de obra que obligan muchas veces a que esto esté ocurriendo. Pero miren lo que pasaba cuando flotábamos el café. Cuando flotábamos el café encontrábamos, esto es en la altura, al principio, en el pico y al final de la cosecha, en la zona de medianía, al principio, en el pico y al final de la cosecha. Esto es el porciento de café afectado, border damage and non-damage, dañado y no dañado, de frutas que no flotaban. Las que no flotaban. Pues siempre había una cantidad de brocados que no flotaban. Un 12 y al final de la cosecha un 4.8. Casi siempre al final de la cosecha había menos porque ya pues, el café se había cosechado y la broca pues la habíamos cogido ya, ¿verdad? Lo mismo pasaba acá. Por ciento de café afectado que flotaban. Pues sí, la mayoría del café brocado flotaba, pero también teníamos un % de café que no flotaba. Así que a través de pruebas estadísticas y una serie de regresiones lineales, muchas pruebas, pudimos ir poco a poco desarrollando metodologías para definir si podíamos usar como indicador el café que flotaba y matemáticamente saber cuánto café por flote, cuánto café se está quedando abajo también. Así que con esa tecnología y con esas metodologías estadísticas pudimos definir y desarrollar una tabla de compensación. Pues mira, por tanto café que flote, que va a tener tanto % de café infectado y tanto café que está en el fondo que no flotó. ¿Por qué teníamos que hacerlo así? Porque el agricultor que compra ese café, el que flotó, a lo mejor lo descarta el mismo sistema, por agua, por flote, y ese no lo pagó. Pero el que está abajo brocado, cuando lo pasa a través de la despulpadora, es un café que no tiene rendimiento y lo va a perder, porque no tenía realmente materia para procesar. Este trabajo llegó a que el 9 de septiembre, el Departamento de Asuntos y el Consumidor, que es una de las agencias de gobierno que reglamenta la industria del café, aplicó por reglamento este proyecto, esta tabla. Y oficialmente al día de hoy,
la compraventa de café en Puerto Rico se supone que se use a través de esta tabla. Porque en esa tabla, cuando un agricultor hace una pruebita de 1 libra, ¿ok? ¿Cuál es 1 libra? 1 libra de café, lo flota y determina cuántos granitos flotaron. Digamos que flotó de 10 a 13 frutas. Y ese agricultor trajo 350 libras de café, pues cuando él mira 10 a 13 frutas y dice, traje 350 libras de café, me le vas a descontar 5 libras de café. Y esas 5 libras es el estimado por el porcito que flotó del café que no sirve, que no se le va a pagar. Y eso era una forma de, sí, penalizar al agricultor que no tenía buenas prácticas en su finca. Porque un agricultor que llegara allí con un porciento de 41 50 granos que flotaban, el beneficiado le va a decir, no, llévate ese café a otro sitio. Yo no te voy a comprar ese café, porque ese café está muy infectado. Pero realmente esto, en la cultura de caficultura en Puerto Rico, no ha sido muy efectivo. Y honestamente, aunque está la tecnología, no se está usando. Es molestoso. Los agricultores han preferido llegar a unos mecanismos de negociación. Y le están pagando muchas veces menos, pero lo que el agricultor esté de acuerdo. Así que aquí hay alguien que está perdiendo más dinero y ellos están ganando. Así que esto es la misma tabla. Pero como también, ¿verdad? Uno de los efectos que tiene la broca es en la calidad, y el rendimiento es parte de la calidad. Nosotros tenemos que siempre mirar que la calidad del café está determinada por características físicas, como son el tamaño, la forma del grano, el color, las imperfecciones, que muchas veces pueden ser genéticas o por otros organismos, defectos y sanitation. Lo que quiere decir sanitation es que durante el proceso a veces el café llega al final con palitos o con materia extraña. Pero de toda esta gama de defectos que puede tener el café, obviamente en la parte de los insectos, la broca pues tiene ahora mismo 100% de nuestra atención, porque es el que está afectando realmente la calidad de ese grano. Y eso va a determinar tanto rendimiento, porque le afecta el rendimiento, y visualmente la calidad. Pero también hay otras cualidades que no necesariamente están relacionadas con la broca, son estas, la cualidad, ¿verdad?, sensoriales. Y esto pues está más guiado por el aroma, la acidez, el cuerpo, el sabor que tiene el café. Y esto pues lo evalúan ya personas entrenadas como catadores que tienen pues unas condiciones, ¿verdad?, agraciadas por Dios, que le da para detectar eso. No he podido ser catador nunca, pero hay personas que sí pueden detectar acidez, cuerpo, distintos aromas, y eso pues tiene un valor. De las dos características que se evalúan generalmente la calidad de café, ¿verdad? Estas están determinadas primero por la localidad, donde geográficamente se cultiva el café, ¿okay? Y las condiciones climáticas. La calidad del café está determinada por la altitud. A mayor altitud, los estudios nos dicen que el café va a tener mayor acidez, mayores cualidades más suaves en el aroma, en su sabor. Está determinado por la precipitación, lugares donde llueva en una forma más en el periodo, ¿verdad?, donde se está desarrollando el grano, que sea una lluvia distribuida durante todos los meses del año uniformemente. El café no le gusta mucho la sequía, zonas frescas, húmedas, la temperatura, el suelo, la radiación solar. Todo esto son elementos que no controla el humano, pero sí determinan lo que es la calidad del café. También tenemos lo que son las especies o variedades, lo que son los cafés arábicas, que son los más suaves, los de mejor calidad, los que tienen los aromas, sabores achocolatados, florales. Tenemos los robustas, que son los que tienen
mucha concentración más alta, ¿verdad?, de cafeína. Son unos cafés más fuertes, un grano más redondito, más grande, más alargado. Pero también aquí es donde todo lo que hemos estado discutiendo hoy tiene más base, y es en la atención a prácticas culturales. Y cuando hablamos de prácticas culturales, estamos hablando, ¿verdad?, de fertilización, de control de plagas, control de enfermedad, cosecha, que se coseche en el punto preciso, cómo se procesa el café. Y en ocasiones tendemos a buscar qué se está haciendo en otros países para hacerlo en Puerto Rico. Hay prácticas que se pueden adaptar en Puerto Rico, pero no todas las prácticas culturalmente son aceptadas en Puerto Rico. ¿Okay? El que por muchos años se nos dijo que la repela y repela, porque se hacía en Nicaragua o en Costa Rica, que era el recoger el café del piso, que eso era una práctica que se podía hacer en Puerto Rico. Yo nunca había nadie haciendo algo en Puerto Rico, porque es muy costoso. Y hay unas realidades aquí, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos unos salarios y unos costos mucho más altos. Así que no todas las prácticas que se recomiendan en distintos países se aplican a Puerto Rico, porque nuestra condición es muy distinta. En este momento, la broca quizás está siendo un factor limitante para que la industria del café se vaya transformando de lo que hoy día es una industria para producción local y pueda pasar a otro escalón que sea para producción de exportación o mercados especiales que pagan más por su producto. Mientras nosotros no podamos producir en Puerto Rico un café con los más altos requisitos y estándares de calidad del grano verde, que no tengan defecto, que sea café maduro, que sea café de buen peso, de buen tamaño, como se mide en el mercado de exportación, nosotros no podemos entrar en ese mercado. Y ese mercado es el que paga lo que nosotros en Puerto Rico necesitamos hoy día para producir café. ¿Okay? Les doy, por ejemplo, el caso de Hawái. En Hawái, en la zona de Kona, que es una área mucho más pequeña que Puerto Rico, se produce menos café, han encontrado una ventana de café especial. Allá, por un almud, por esas 28 libras, le pagan a un obrero por recogerlo 50 centavos la libra, que esos son $14 por ese almud. En Puerto Rico se paga no más de $6. ¿Ok? Pero cuando aquel agricultor que pagó a $14 ese café, cuando él lo procesa y lo vende a sobre $500 el quintal. En Puerto Rico, el agricultor lo está vendiendo por debajo de los $250. A los costos que tenemos nosotros, igual que los que tiene Hawái. Por eso es que la caficultura en Puerto Rico tiene que verse en una transición de lo que estamos haciendo hoy para el mercado local y salirnos del mercado local y dirigirnos a los mercados de exportación que paguen para que la industria se pueda quedar en Puerto Rico. Eso es lo que la industria de café, yo como líder de la empresa, hemos estado identificando con los agricultores. Hay una ruta, pero hay que reprogramar al agricultor, reprogramar a los técnicos y todo el mundo y enfocarnos en una nueva industria enfocada en los cafés de exportación. Tenemos la historia que no tiene Hawái, no tiene muchos países. Tenemos los mejores terrenos, las mejores variedades. Sabemos cómo hacerlo y no estamos mirando ese mercado. Un mercado que crece a razón de un 7% a nivel del mundo. Está el espacio y nosotros no lo estamos viendo. Así que con eso los dejo. Si hay alguna duda, alguna pregunta.